Gracias, don Joaquín. Les prometo que la próxima vez le digo a Eugenio que suministre un currículum bastante más corto que ese. Casi se nos ahoga don Joaquín leyéndolo. Mi intervención el día de hoy, lejos está de intentar seguirle a don Jorge su discurso que acaba de darnos. Como sabía con quién iba a compartir esta mesa redonda, deseché la idea de examinar en detalle lo que él acaba de exponer con su usual agudeza. Más bien pensé oportuno hacer, y creo que estos congresos, estas actividades son propicias para eso, hacer una reflexión. A veces nos involucramos en ciertos institutos, nos metemos en cosas que solo los abogados creemos entender y de pronto perdemos la perspectiva del porqué de las cosas, del porqué de las nociones jurídicas, de las instituciones jurídicas. Y eso obviamente incide en que se pierda muchas veces de vista el objetivo fundamental, primigenio, que llevó a crear una figura que en este caso, y es algo que hay que resaltar, pues tiene incidencia y relevancia constitucional. Dicho esto, quisiera que nos hagamos un primer cuestionamiento, el porqué del control de legalidad mediante la figura de la jerarquía impropia. Y aquí hay una primera observación. Si uno lee las actas, y ahí en esa imagen tienen un pequeño párrafo de todo el debate que a este respecto se dio en el curso de la Asamblea Nacional Constituyente para llevar como resultado a lo que hoy dice el artículo 173 constitucional. Surgen varias reflexiones o comentarios. El primero es que definitivamente el constituyente quiso introducir una regla que asegurara la autonomía municipal. Su norte, su objetivo a la hora de redactar el artículo 173 constitucional no fue en realidad la garantía al particular de un control de legalidad especializado, célere, sino más bien procurar que, a diferencia del régimen anterior, donde el Ministerio de Gobernación, es decir, el Poder Ejecutivo, controlaba la legalidad de los acuerdos, que esa tarea se encomendara a alguien que no fuera el Poder Ejecutivo. Y no fue sencillo. Si uno analiza las actas, encuentra que hubo un debate nada despreciable al respecto. Debate que finalmente termina, lleva como consecuencia a que la Constitución hoy diga lo que dice el artículo 173, es decir, que los acuerdos municipales podrán ser objeto de una impugnación por medio de un veto razonado por parte del funcionario que indique la ley, o bien recurridos por cualquier interesado. Y luego nos dice, en ambos casos, si la municipalidad no revoca o reforma el acuerdo objetado o recurrido, los antecedentes pasarán al tribunal del Poder Judicial que indique la ley para que resuelva definitivamente. Como ven, el constituyente en esta norma delega en el legislador ordinario dos temas: definir el funcionario que ejerce la posibilidad del veto razonado y definir el tribunal del Poder Judicial que resuelva los recursos que se interpongan por cualquier interesado o incluso también el veto. Pero vean que cuando delegó en el legislador ordinario quién podría como tribunal controlar la legalidad de los acuerdos, sí se reservó
sí reglamentó, delimitó el ámbito en el que el legislador ordinario podría descifrar cuál era ese tribunal, porque sí dijo que debía ser un tribunal que perteneciera, que dependiera del Poder Judicial. Y esa no fue una definición sencilla, tuvo su debate. Por ahí algún constituyente señalaba que ya de por sí los magistrados del Poder Judicial, lo cito textualmente, tenían suficiente y que pues no valía la pena pues, trasladarles esta nueva función adicional. Al final prevaleció por mayoría la tesis de que sí fuese un tribunal del Poder Judicial. Aquí la pregunta que surge es si el constituyente, al hacer esa definición, tuvo conciencia, pensó acaso en ese momento que estaba creando una jerarquía impropia o un contralor no jerárquico, como posteriormente se ha desarrollado, sea en la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, hoy derogada, los códigos municipales y el Código Procesal Contencioso-Administrativo. Porque, bueno, don Jorge nos acaba de exponer los límites de un control de legalidad no jerárquico que luego establece la ley general. Y ahí habría que pensar bien si en realidad esa era la intención del constituyente, si es que tuvo, aparte del interés de garantizar la autonomía municipal, si es que tuvo, decía, la idea real de cuál era el alcance de ese control de legalidad que luego se construye bajo la noción del contralor no jerárquico. Y es que cuando decía que la idea que se plasmó en el artículo 173 va dirigida más a la protección de la autonomía, quiero decir también que dejó de lado la consideración de cuáles son las garantías que cualquier interesado que menciona el inciso 2 del 173 debía tener en ese procedimiento complejísimo, como nos acaba de exponer detalladamente don Jorge, en el que se ve involucrado el ciudadano cuando pretende cuestionar los acuerdos municipales. La otra pregunta es, que sobreviene porque, como se ha dicho, a diferencia de las otras materias, en materia municipal se mantiene la exigencia del agotamiento de la vía, es porque cuando se redacta el Código Procesal Contencioso Administrativo se opta por la regla del agotamiento facultativo o potestativo. Y en ese pequeño párrafo que tienen ustedes ahí, en esa imagen, queda retratado de cuerpo entero la idea que llevó a esta decisión que el legislador ordinario adopta. Pues básicamente es porque la experiencia enseña que en realidad la posibilidad de que la administración reconsidere el alcance de sus decisiones es francamente muy escasa. Y pues al final se le impedía al particular tener acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa si antes no se metía en ese lío del agotamiento de la vía administrativa. Y le decía el modelo que si no lo hacía bien, pues no tenía acceso al control de legalidad, puesto que era un presupuesto de forma para poder acceder a la jurisdicción contenciosa. Entonces, claro, salvo que hubiese un impedimento constitucional, el Código opta por relevar, por facilitar el acceso a la justicia, relevando al particular de esa materia tan compleja como es el agotamiento de la vía administrativa. La ponderación que se hizo en ese momento fue que, al menos en esa materia, el justiciable tiene acceso
a un control de legalidad que sí es objetivo, que sí puede llegar a conducir a un resultado muy similar al resultado que podría tener de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Porque si bien es cierto, la sección tercera asume esta función y dicta actos administrativos, resoluciones, al decir de la ley general más precisamente, pues no podemos esconder, y es una bendición para el justiciable, para el interesado, pues que se jurisdiccionaliza esa función de jerarquía impropia. Evidentemente, cuando uno estudia las resoluciones de esta sección, no encuentra en ellas más que el reflejo de lo que usualmente se ve cuando se ejerce en el tribunal, en las otras secciones, la función jurisdiccional. No en vano, pues son jueces de un mismo tribunal, de modo tal que al menos en ese aspecto hay una compensación del sistema que obliga al justiciable a agotar la vía en esta materia, pero le da acceso en un plazo corto, como lo vamos a ver en una lámina que pronto tendrán a la vista, en un plazo corto a algo muy cercano, si no es que análogo a lo que podría acceder en el caso de acudir a la vía contenciosa de conocimiento. Por supuesto que el problema radica, y don Jorge lo ha retratado hoy, en que el acceso a ese contralor no jerárquico no es para nada sencillo. Es un acceso lleno de trampas, lleno de recovecos, de excepciones, de plazos, que de lo que me voy a ocupar más adelante en mi exposición, que de algún modo hace que siempre aquello que justificó para el legislador hacer del agotamiento de la vía administrativa un requisito facultativo, sigue permaneciendo en materia municipal. Y no porque la sección tercera lo quiera así, sino porque de algún modo el legislador, sin querer queriendo, como dicen por ahí, conduce al justiciable a un modelo lleno de trampas y de circunstancias que van más allá del conocimiento ordinario del ciudadano, y no solo del ciudadano, de los abogados también, de los litigantes que no están imbuidos del día a día de esta materia. Dichosamente, actividades como estas ilustran al justiciable y a los profesionales en derecho para, siguiendo lo que hoy exponía don Jorge, pues puedan asegurar un acceso a ese control de legalidad. Entonces, la pregunta siguiente, siguiendo el esquema temático que me tracé, es qué tan eficaz ha terminado siendo ese control. Recordando que quizá no fue esa la preocupación primordial del legislador, del constituyente, perdón, sino la de resguardar la autonomía municipal. Pero bueno, desde la perspectiva de la eficacia de las garantías de, en este caso, el derecho a la justicia administrativa pronta y cumplida, interesa cuestionarse cuál es el nivel de eficacia que tiene el control no jerárquico que ejerce la sección tercera. Y aquí les pongo un detalle de la cantidad de asuntos ingresados desde el año 2008 hasta el 2016 y los resueltos a partir del 2010 hasta el 2016. Les confieso que no tenía idea de esa cifra. Los abogados somos bastante malos en el manejo de la estadística y de las cifras duras, que a veces nos ayudan a descifrar si algo está bien o no está mal, o por lo menos contribuyen a formarnos esa idea. Y cuando vi estas cifras, como ven, el año en el que más asuntos ingresaron fue el año 2010, muy cerca del 16, con 605 asuntos. Y la preocupación que me surge cuando veo esa cifra es que si consideramos que hay 81 gobiernos municipales, ya son 82, a lo largo de todo el país, que los consejos municipales sesionan no menos de 2 veces semanales,
que los alcaldes dictarán un sinfín de resoluciones como los órganos que están bajo su jerarquía, realmente que ingresen 600 asuntos, un poquito más al año, realmente me parece que es una cifra que debería llevarnos a la reflexión y a determinar que realmente son muy escasos los casos que llegan a la cantidad de conflictos, porque al final son conflictos con las decisiones de los gobiernos municipales. Realmente esto prende las señales de alerta, al menos desde mi perspectiva, porque si bien es cierto, como lo ven ahí, la sección tercera ha tenido la capacidad de afrontar prácticamente la totalidad de los asuntos que ingresan, básicamente resuelve tradicionalmente todos. Lo cierto es que, o igual cantidad, no necesariamente todos, lo cierto es que son pocos los casos que están llegando al tribunal. Y esto uno diría, bueno, pueden haber tres explicaciones. Los gobiernos locales suelen resolver conforme a derecho, primera hipótesis. Segunda hipótesis, los justiciables por cansancio no llegan a la sección tercera. Y esto significa una señal preocupante. Y tercero, el sistema no contribuye a que estos asuntos lleguen a ese control privilegiado, diría yo, de legalidad no jerárquico. Entonces dije, bueno, hagamos un comparativo de lo que entra en la Contraloría General de la República, también vía recurso de apelación no jerárquico en materia de contratación. Y ahí tienen las cifras, son cifras bastante cercanas. Recuerden que en materia de contratación administrativa cada día es menos lo que puede llegar al control de jerarquía impropia de la Contraloría. El legislador, siguiendo la leyenda urbana de que la administración pública costarricense es incapaz en su gestión por culpa de los recursos de apelación ante la Contraloría, pues ha hecho que ese acceso sea cada día más excepcional. Pero bueno, a pesar de eso, de ese afán denodado del legislador, vean que ya en el 2016 se fue apartando, la Contraloría recibió 715 recursos de apelación, mientras que la sección tercera 603. Y ahí encontramos una mayor cantidad significativa de asuntos conocidos por el recurso de apelación. Y don Jorge rápidamente me dijo, ¿y cuántos abogados o funcionarios tiene la Contraloría resolviéndolos? No, tranquilo, yo no estoy censurando la capacidad de la sección tercera de resolverlos, es básicamente asuntos centrados. Sí, la Contraloría tiene bastantes más funcionarios resolviendo los recursos de apelación, pero el punto más que la capacidad de la sección tercera de resolver lo que ingresa es cuántos asuntos conoce, porque el justiciable, cualquier interesado del que habla el artículo 173, decide llevar a la sección tercera. ¿Y cuántas medidas cautelares resuelve la sección tercera? 67 en el 2016, que es un pico importante, pero vean, 67 medidas cautelares, realmente es una cifra bastante poco significativa. Si uno se cuestiona, bueno, ¿cuál será el número de conflictos entre los justiciables y los gobiernos locales que merecen una atención cautelar? Realmente 67 me parece que definitivamente no es un fiel reflejo de la realidad y del número de asuntos que merecen esa tutela cautelar. Y veamos ahí en los tiempos que requiere la sección tercera para resolver, para dictar sentencia, porque lamentablemente es una debilidad que quiero hoy señalar. Las estadísticas a disposición son realmente poco precisas, no se discrimina realmente en toda la actividad del tribunal contencioso
lo que corresponde a la actividad de la sección tercera, incluso se habla de sentencias, pero bueno, discriminando de ahí lo que se denomina en las estadísticas de la Dirección de Planificación del Poder Judicial, lo que es jerarquía impropia, pues encontramos el plazo promedio que se redujo en el 2016, que toma la sección tercera para resolver. Realmente es bastante menor que el que se requiere para que el tribunal en las restantes secciones dicte sentencia en un proceso de conocimiento que anda en el 2016 ya pasado de los 20 meses en promedio. De modo que ahí tenemos una circunstancia importante. Al justiciable le obligamos a que agote la vía administrativa en materia municipal y tiene acceso a una sentencia, entre comillas, en realidad es una resolución administrativa en un plazo realmente razonable, a diferencia de lo que le sucede si acude al proceso de conocimiento, donde solo el tribunal pues ya se está tomando alrededor de 22 o 23 meses, y no quiero hablar de la casación porque eso ya duplica la cifra. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar la eficacia? Son ideas sueltas, pero creo que hay temas que pueden estar incidiendo en que haya tan escasa, se acuda de modo tan escaso a esta alternativa. La primera, obviamente, tiene que ver con la descentralización territorial. Si tenemos los gobiernos locales repartidos por todo el territorio nacional, pues eso es obvio que tener la sección tercera sucede como único tribunal que ejerce la jerarquía impropia en San José, pues eso definitivamente tiene que estar incidiendo en que sea tan escaso el número de asuntos que se conocen. El transitorio segundo del Código Procesal Contencioso Administrativo había previsto, no solo para esta materia, sino para todas, que sería útil para beneficio del justiciable que se descentralice la jurisdicción contencioso-administrativa. Por ahora la Corte Plena no ha atendido ese requerimiento y quién sabe cuándo lo hará, pero definitivamente en materia municipal ese es un tema fundamental para asegurar, simplificar el acceso del justiciable. El otro tema, don Jorge no me deja mentir, ha precisado que evidentemente hay que simplificar el acceso del justiciable al control de jerarquía impropia. La escalera recursiva, al final de cuentas, son arenas movedizas y a veces el justiciable, por cansancio, como lo decía, pues termina asumiendo el conflicto y no lo lleva a instancias donde, pues, aunque como bien dice don Jorge, priva el informalismo y no se requiere patrocinio letrado, lo cierto es que a veces ni con patrocinio letrado se logra descifrar los plazos y las instancias para hacerlo. Y el otro tema que lo he conversado en algún momento con don Jorge es las audiencias orales. Si uno ve en algún momento cómo resuelve el Tribunal Contencioso Administrativo los recursos de apelación, que lo hace de modo oral, pues uno se guarda siempre la consideración de si es alternativa llamando a los gobiernos locales de cada cantón para que en un día se resuelvan una buena cantidad de recursos, no sería útil considerarla. Obviamente esto requiere un cambio, un ajuste importante en lo que se ha venido haciendo, pero estoy convencido de que probablemente contribuiría a mayor celeridad. Y lo otro básico es información al justiciable, y aquí le recae a los gobiernos locales esa carga, esa función. La eficacia del acceso de los justiciables a la garantía de la justicia pronta y cumplida pasa por la información que el gobierno local debería dar en todas sus resoluciones, y lo dice el artículo 245 de la Ley General,
que debe indicársele al particular cuando se adopta un acto cuáles son los recursos oponibles. Y ya hemos visto que en este tema hay actividades sujetas al control jerárquico y otras que no lo están. Unas, nos decía don Jorge, con unos plazos y otras con otros. Unas con jerarquía impropia, no ante la sección tercera, sino ante otros órganos. Y eso, ¿quién podría pensar que está dentro del conocimiento ordinario de cualquier ciudadano? Evidentemente eso no es el caso. Y definitivamente eso significa entonces que corresponde a los gobiernos locales, a la hora de adoptar los actos administrativos, informar adecuadamente al particular de cuáles son los recursos, los plazos y los órganos competentes para conocerlos. Ya vimos que hay materias excluidas del agotamiento y entonces definitivamente debemos, tranquilos, yo la vi, pero no la estoy atendiendo. No es porque no la vi, es porque no la voy a atender. Ya casi termino, don Joaquín, relájese, tenga paz. De modo que hay cosas que hacer para que le aumente el trabajo a don Jorge y a sus demás compañeros en la sección, pero lo cierto es que vale la pena porque definitivamente no compro la tesis de que son solo esa cantidad de conflictos los que se dan en el día a día de los gobiernos locales. Para sintetizar, el porqué del control de legalidad mediante la jerarquía impropia radica fundamentalmente, por lo menos para el constituyente, en procura de la autonomía municipal. El transcurso del tiempo, la realidad actual nos dice que debería radicar en algo más que eso, y es básicamente en tener acceso pronto y cumplido a un control de legalidad eficiente, eficaz, por vía de la sección tercera. Es una circunstancia que aflora con posterioridad al momento histórico en el cual se descifra por el constituyente en cuanto al interés de este control. ¿Por qué del agotamiento potestativo? Para no obligar a sacar agua del pozo seco al justiciable, y se mantuvo en materia municipal pues por expresa disposición constitucional. Es eficaz el control, me parece que, y no es culpa de la sección tercera, claro, pues que el nivel de asuntos que llega a la sección es realmente bajo, y eso debe ser una señal de alerta de que hay algo que hacer para que exista mayor eficacia. El plazo de resolución realmente me parece corto si lo confrontamos con el que requiere el justiciable para tener acceso a una sentencia en un proceso de conocimiento. No sé si es tan corto si lo confrontamos, por ejemplo, con el plazo que se toma la Contraloría, no encontré la estadística, para resolver los recursos de apelación, aunque sé, don Jorge, que tienen más abogados y funcionarios haciéndolo que la sección tercera. Finalmente, medidas para aumentar la eficacia: simplificar la escalera recursiva sin lugar a dudas, informar veraz y adecuadamente al justiciable de los recursos oponibles y de los plazos y de las autoridades ante quien plantearlas, descentralizar territorialmente la justicia e introducir la oralidad en el trámite del recurso. Con esto termino y muchas gracias por su atención.